Dear friends, Apreciados amigos, hermanos y hermanas en Cristo, this is Brother Frank este es el hermano Frank, greeting you from saludándoles International desde el Centro Misionero en Krefeld, Krefeld, Germany. Alemania. As we're having the privilege Como hemos tenido el privilegio de compartir con vosotros of the precious word la of preciosa palabra de Dios, God, declaring declarando the whole counsel todo el consejo of de God, Dios, showing forth mostrando el plan de salvación de Dios and New Testament. a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. I like to Hoy speak me gustaría hablar on the subject de of the la Godhead materia de la deidad very briefly. rápidamente, In the two como previous ya lo hicimos en los primeros dos already sermones, showing forth that God mostrando is one, ya que Dios es uno, manifesting himself in different ways, pero que se manifestó a sí mismo en diferentes maneras como Savior, as Creador, King, como as Salvador, Judge, and como so Rey, forth. como Juez, etc. In Acts chapter 20, En Hechos 20, the Apostle el Paul apóstol Pablo wrote like escribió lo siguiente: For I've not shunned porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, of God, all the todo counsel el consejo of de Dios. Take heed, therefore, Por tanto, unto mirad yourself por vosotros and to y por all todo el the flock rebaño en que el over which Espíritu the Santo Holy Spirit os has ha puesto made you por obispos overseers to feed para the apacentar church of la God, iglesia del Señor, which la he cual purchased Él ganó por su with propia his sangre. own blood. The church of Jesus La iglesia de Christ, Jesucristo, the church of the living la God, iglesia del Dios vivo, is not a Christian no es denomination. una denominación It cristiana is not a certain church y organization no es una with a headquarter here iglesia or organizada con there. The un true cuartel church principal of aquí Jesus o allá. Christ La consists verdadera iglesia de Jesucristo of all consiste true de believers todos los verdaderos who are creyentes, purchased and los cuales han sido comprados y redimidos por la sangre del Cordero, that was shed on the cross. la cual fue derramada en la cruz, en el The Calvario. true church of Jesus La verdadera Christ iglesia de is the Jesucristo body of es el Christ, cuerpo de Cristo, existing of born again, que consiste en renacidos, llenos con el Espíritu y guiados por el Espíritu, of the whole body where Christ is the head. miembros del And in this cuerpo church, the donde Lord has placed Jesucristo the mismo es la different cabeza. ministries. Y el Señor en esa iglesia ha puesto los diferentes ministerios. Pero amigos, antes de que entremos The New Testament, al Nuevo Testamento o al período del Nuevo Testamento, me gustaría go back regresar once una vez more más in this number 3 en este tercer sermón of the 52, de los 52 que trataremos de preparar, going back to the Old regresar Testament al Antiguo and Testamento, showing mostrando cómo Dios, the only one true el único y God, verdadero Dios, manifested se manifestó a sí himself. mismo. We have shown forth that he walked in the garden Como hemos mostrado que Él caminó creating Adam en el jardín del Edén, creó a We have Adán shown forth según in su propia Genesis imagen. 18 Mostramos how the en Lord Génesis 18 cómo el Señor vino a visitar a Abraham, sat se down, sentó con él having a meal y comió with con él. him. We have shown Y hemos how mostrado the prophets, cómo todos los profetas y hombres de Dios, like Micah, como Miqueas en el Antiguo Testamento, saw the Lord vio al Señor, al Rey sentado on the throne, sobre el trono all the y heavenly todo el hosts ejército surrounding him. celestial alrededor de él. Same, the prophet Lo mismo Isaiah con el profeta Isaías, testifies, testificó having seen de haber visto al Señor on the throne, sobre el trono and all the y cherubim todos los surrounding querubines y serafines alrededor de él, throne. del trono. And that's when the Lord said, Y
Cuando entonces el Señor dijo, ¿quién irá ante nosotros? Él no le habló a otra persona de la deidad, sino que Él le habló a aquellos los que estaban alrededor de Él, y esto desde el principio. Entonces, a través de todo el periodo del Antiguo Testamento, Dios todavía no se había manifestado a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el periodo de los 4,000 años, Dios anunció todas las cosas, las cuales tomarían lugar en el transcurso del plan de salvación a través del periodo del Nuevo Testamento. Y hablaremos de esto más en los próximos sermones. Pero aquí, en Deuteronomio, capítulo 6, a partir del verso 4 leemos: el Señor Dios, nuevamente hablando a Moisés y a Israel, aquí dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El énfasis es que Dios es uno. Todas las naciones paganas tenían muchos dioses, muchos ídolos, pero Dios, el único y verdadero, eterno, enfatiza aquí y dice: escúchame Israel, ustedes son mi pueblo del pacto. Escúchenme, yo soy el Señor vuestro Dios, y no tendréis otros dioses al lado de mí. Y después el Señor continúa hablando en el verso 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en las cabezas, pero en tu corazón. Hombres argumentan con la cabeza, pero creen con el corazón. En el verso 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y así sucesivamente. Mis amados hermanos y hermanas, el Dios de Israel, dándoles los estatutos de fe, y esto no fue en un Dios trino, o en 3 personas dioses, o en una Trinidad. No, fue en un único Dios. Escucha, oh Israel, y hermanos y hermanas, apreciados amigos, esto quizás os ponga bajo shock, pero la doctrina de la Trinidad fue introducida en el 3er y 4º siglo. No está escrito en la Biblia. Dios se reveló a sí mismo, incluso en el Nuevo Testamento, como nuestro Padre en el cielo. Y por eso nosotros oramos:
Padre nuestro que estás en los cielos, y a través de su Hijo unigénito sobre la tierra y en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Tres manifestaciones del mismo Dios para cumplir su propio plan de salvación. Durante el período del Antiguo Testamento, Dios no se había revelado a sí mismo todavía como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esto, ni una sola vez Abraham o alguno de los hombres sobre la faz de la tierra habló a Dios como Padre, o como Hijo, o como Espíritu Santo. Durante los 4,000 años desde Adán hasta Cristo. Hermanos y hermanas, esto es muy importante saber, pues la doctrina o la enseñanza de la Trinidad no es solamente falsa, sino que es totalmente falsa. Dios no existe en tres personas dioses. No necesitamos tres eternos o tres todopoderosos. No, uno es suficiente. Y no hay ningún otro sino uno solamente. Y si nosotros vamos a través de todo el Antiguo Testamento, escudriñando y escudriñando, y encontrando que este único Dios se manifestó a sí mismo de diferentes maneras. En el Salmo 90, leemos, Salmo 90, leemos en el verso 2. Salmo 90, verso 2. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si ustedes van a Isaías, capítulo 40, verso 28, leemos Isaías 40, verso 28. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno se manifestó a sí mismo de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Y amados amigos, déjenme decir esto directamente a vosotros. Tengo que decírselos. Antes de la venida de Cristo, antes de que los judíos puedan regresar al Señor, la doctrina de la Trinidad debe ser puesta ante Él y ser declarada de que es falso y no es de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Los judíos solamente pueden creer en un único Dios, no en dos y no en tres. Incluso Mahoma tuvo sus problemas porque los cristianos estaban enseñando de que Dios en los cielos tuvo un hijo, y él preguntaba, si Dios tiene un hijo, entonces ¿quién fue su madre, la cual engendró al hijo? Y toda la gente sobre la tierra, en especial en el cristianismo, si entendiéramos el daño tan grande que trajo la doctrina trinitaria, debemos despertar, y yo debo confrontarlos con la palabra de Dios para que vengan a conocer de que hay un único Dios, el cual dio promesas, se reveló a sí mismo por un gran propósito que Él tenía que cumplir. Se reveló de diferentes maneras en el
Nuevo Testamento. Y en Isaías capítulo 43, verso 10, leemos: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amados, no importa cuántas escrituras yo lea, yo voy a leer otras más, pero al menos de que usted esté preparado para recibir corrección, al menos de que estén preparados para creer la palabra de Dios y no todas las interpretaciones, como hemos declarado en los primeros 2 sermones. Aquellos los que conocieron a Dios personalmente dieron testimonio de Él. No fue una idea, sino una experiencia personal a la cual los profetas pudieron mirar o regresar. Hermanos y hermanas, porque Dios se reveló Él mismo en Jesucristo, por eso lo conocemos a Él personalmente. Y nuestro Señor pudo decir: el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, regresando a nuestra materia sobre un único Dios, déjenme leer en Isaías capítulo 45, verso 5. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. Amigos, yo no estoy leyendo de un libro de alguna iglesia, estoy leyendo desde la Biblia, y el tiempo ha llegado cuando todos los que deseen ser aceptados por el Señor rechazan todo lo que está escrito en todos los libros y regresen a lo que está escrito en este único libro. Aquí usted no encuentra explicaciones o interpretaciones. Aquí usted encuentra a Dios mismo hablándoles y usando a aquellos a los cuales Él mismo se les reveló y a los que también les mostró, les permitió conocer su plan. Entonces, si usted lee esta escritura en Isaías 45, verso 23, Él dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Amados, si hubiesen habido diferentes personas en el Antiguo Testamento, Dios hubiese podido jurar a su izquierda o a su derecha, a este o al otro. Pero Él juró por sí mismo. Ustedes lo pueden leer en muchas diferentes escrituras. Génesis 22, verso 16. Amós 6, verso 8. Hebreos 6, verso 13. Y todas las diferentes escrituras donde Dios, el único Dios, juró por sí mismo. Lo digo una vez más. Vamos a continuar con el periodo del Antiguo Testamento, mostrando que el único Dios se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento de maneras diferentes, pero su manifestación de forma humana en Jesucristo sucedió al principio del Nuevo Testamento.
Amados, si ustedes van al Nuevo Testamento rápidamente, a Romanos capítulo 3, aquí en el verso 30, leemos lo siguiente. Romanos capítulo 3, verso 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, porque Dios es uno. Y como dijimos, este único Dios se reveló a sí mismo para salvarnos, para regresarnos como hijos e hijas de Dios y poniéndonos de nuevo a nuestro estado original. En Gálatas capítulo 3 leemos en el verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Incluso a través del Nuevo Testamento están todas estas diferentes maneras como Dios se manifestó. Sin embargo, Dios habló, pero en la palabra siempre habla de un único Dios. Vamos ahora a Romanos capítulo 1, donde el apóstol habla de su comisión. Romanos 1, a partir del verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Prometidos por santos profetas a través del período del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos la realización de todas esas promesas. En Romanos capítulo 16, en los últimos versos leemos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este secreto, la manifestación de Dios en Cristo, estuvo escondido ya desde el principio del tiempo y entonces después se manifestó. Y nosotros hablaremos de esto en los próximos sermones. Amados hermanos y hermanas, la venida del Señor está muy cerca y antes de que Cristo regrese, la Iglesia del Nuevo Testamento debe regresar a la doctrina bíblica. Deben salir de todas las denominaciones, de todas las confusiones y de todas las interpretaciones, respetando la palabra de Dios desde Génesis y hasta el Apocalipsis. Un Señor, una fe, un bautizo. Apreciados amigos, en los próximos sermones hablaremos sobre las promesas y mostraremos cómo Dios, primero, Él decía en anticipado lo que Él haría, y les mostraremos cómo en Cristo todas las promesas se han cumplido. Por favor, tomen parte de lo que Dios está haciendo ahora. No tomen parte en lo que iglesias o denominaciones o personalidades carismáticas están haciendo.
no tomen parte de sus programas, sino que tomen parte del plan y del programa de Dios para el tiempo, el fin, de acuerdo a Dios y a su palabra, y crean como dice la Escritura. Dios los bendiga y sea con ustedes. En el santo nombre de Jesús. Amén.